Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Yo siento en días como hoy que me levanté en un país digno, compañera, que para un evento deportivo en defensa del pueblo palestino, la verdad. ¿No te parece? Hombre, para todo el ascarrio que suele dar Madrid nacional e internacionalmente, ha sido desde luego motivo de orgullo, lo cual también aplaudimos a los asturianos, a los galegos, a los vascos, en fin, que también han soporteado este boicot cultural, este boicot deportivo, imprescindible, como siempre, para para evitar esa distracción que se está haciendo al público con sobre las políticas de ocupación, limpieza étnica y apartheid que está llevando Israel sobre el pueblo palestino. Que son exactamente eso, que no os confundan, chicas. Tirar una vallita es desobediencia civil y es una herramienta que se ha utilizado toda la vida para avanzar socialmente. Gracias a la desobediencia civil, a las movilizaciones, a las huelgas, trabajamos solamente 8 horas, algunas. Podríamos trabajar 37 y media, pero no va a poder ser porque se ha votado en contra. PP, Vox y Junts han dicho que no, que te quedes media hora más ahí viendo fotos de los niños de tu jefe. Y todo se ha conseguido. La sanidad pública también, las bocas de metro, de la ELIPA, todas esas cosas. Mira, y hablando de sanidad pública, le queremos mandar un beso enorme a Rita Maestre, que acaba de parir y que ha tenido que estar su criaturilla ingresada, y le mandamos un abrazo gigante porque eso se pasa fatal. Y también un abrazo gigante a las neumólogas del Hospital de la Princesa, planta 6 del Hospital de la Princesa, que son divinas y guapísimas y que me han cuidado a la suegra, persona súper importante en mi vida, como una reina, la verdad. Llamaba la atención, no sé si es porque era agosto, pero es que eran como una serie de HBO sobre neumólogas. O sea, era una cosa espectacular, como de competencia, belleza y simpatía. Oye, pues por la salud de las suegras siempre. Yo también voy a aprovechar para enviar un beso a la mía. Bego, se te quiere, cariño, que sé que nos escuchas todas las semanas. Un besito para ti. No te pierdas, querida Begoña, lo que ha pasado estos días. Lo que ha pasado estos días. Bueno, pues lo anticipaba mi compañera Nerea, el Congreso ha tumbado la reducción de la jornada laboral. Curioso que las personas que lo han tumbado son las que luego después dicen ¡ay, los intereses de los ciudadanos! ¡Ay, los intereses de los trabajadores! Pues no tanto. No quiere la derecha que salgamos media hora antes de trabajar, por lo que sea. Este ha sido el primer choque político del curso parlamentario, básicamente esta iniciativa que preveía bajar de 40 horas semanales a 37,5, pues al final no va a salir a la calle. Hay derrotas, según dijo Yolanda Díaz, que se ganan en la calle y esta, pues evidentemente se va a seguir peleando. Una de las posturas en contra ha sido el argumento de Junts, de Míriam Nogueras, que ha dicho que, claro, que esto pues puede dar igual para las grandes empresas, pero que ahoga a las pymes. Siempre están, si te fijas, tía... Pymes y autónomos catalanes. Claro, no, o sea, como no extraterrestres. O sea, catalanes, que es como sinónimo de persona para Míriam Nogueras. Siempre están en esta mierda, pero también con el control de la vivienda, ¿no? Con el tope de los alquileres. Es como, no, es que, claro, ahí hay una pobre gente que son pequeños rentistas, pequeños propietarios, una que tiene una frutería y tiene un empleado los fines de semana y otro durante la semana. Claro, por esta pequeña parte de la sociedad, que sí que existe, que está fenomenal, lo que hace es seguir ahogando de todas las maneras posibles, con horas de trabajo, con carga fiscal, a la clase media, que es la... A los trabajadores de Sacir Vallehermoso, por ejemplo, una pequeña pyme que todos conocemos. Claro, Acciona, una pequeña pyme que todos conocemos. Bueno, les importas 3 cojones si tienes una pequeña frutería. Pyme que conocemos. Les importas absolutamente 3 cojones. Ha pasado una cosa súper fuerte y súper brutal, y lo voy a decir en el primer segundo, por si acaso, porque es que Internet ya entiendo que vuestra capacidad de atención se fue a la mierda. Una cosa súper brutal de la que estoy completamente en contra, porque está muy feo pegar tiros a las personas mientras están dando una charla. Incluso estas personas son unos fascistas. Han asesinado a Charlie Kirk, agitador ultraconservador de Estados Unidos. Ok. ¿Quién es este pavo? Vale. Cuéntanos. Pues Charlie Kirk era fundador y presidente de Turning Point USA, que efectivamente, como anticipabas, Nerea, le han disparado en el cuello a los 33 años. Es conocido por ser antiabortista, xenófobo, homófobo, tenía
amplia influencia entre votantes jóvenes y, bueno, pues fue uno de los más conocidos agitadores ultras del conservadurismo estadounidense. El tipo, algunas perlas de esta persona. Las mujeres solo vamos a la universidad para encontrar marido y así debe ser. Las mujeres no deberíamos votar, a no ser que estemos casadas, en cuyo caso deberíamos votar lo mismo que nuestro marido. De risas, de jajas, el tipo decía que si entraba por las leyes que tenían que ver con las cuotas, sobre todo, entonces pensaba que cualquier persona negra estaba en su puesto de trabajo forzada por unas cuotas, con lo cual no tenía ningún talento, ¿no? Él no contaba con que la gran cuota es la cultura hegemónica blanca que coloca incompetentes en todas partes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces él decía que si entraba un avión y el piloto era negro, se echaba a temblar, entre otras cositas. Esto lo dijo el tipo, o sea, esto no me lo estoy inventando, me lo dijo el tipo. Y el otro día, lo dijo el tipo, hay millones de Iba a vídeos por ahí. preguntarte porque he visto 945 comentarios llamándome en la quizá columna puta de Aimar deseándote pues la muerte, atropellos y que por qué no te amputan también el cerebro y este tipo de cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Eso lo han mira, ojalá me amputen ya el cerebro, francamente estaría tranquilísima. En mi columna de Aimar, el titular no ayudaba mucho, la verdad se ha dicho. Yo decía: te puede llevar a la lógica perversa el asesinato de este chico de pensar que a los ultras les pasan cosas ultras. Pero este no es un pensamiento muy sano, ni muy civilizado, ni muy correcto. Porque aunque Charlie Kirk fuera una persona que defendía a toda costa la segunda enmienda estadounidense, que es la que protege la pertenencia y uso de armas y que ha provocado tiroteos en colegios, en institutos, él decía que todos estos actos merecían la pena con tal de que la gente tuviera la libertad de llevar armas. Este era el pavo. Claro, si tú favoreces un contexto en el que la gente está paranoica, chiflada, se odia entre sí, piensa que hay ciudadanos de primera y de segunda, mujeres que no deberían votar, destinadas a la maternidad, favoreces un contexto bastante revuelto, es posible que ese contexto revuelto en algún momento te dé la vuelta. Te salpique. ¿Está bien que este contexto te salpique, de alguna manera? ¿Estoy justificando yo acaso que ejecuten a gente de ninguna forma, ni amparada por un Estado, ni de manera espontánea? Jamás, nunca. De hecho, lo que estaba diciendo están muy feas las ejecuciones, incluso si la persona ejecutada está completamente a favor de las ejecuciones. Es que, Inés, este tío decía que había que volver a la pena de muerte, pero que tenía que ser pública y televisada. Entonces, claro. Y yo le estaba defendiendo. Ay, me han dicho unas cosas. Los comentarios no los leo, o sea, no os preocupéis. Pero claro, a mí lo que me preocupa, tía, es que tiene muchísimos fans que son chavales jóvenes, que esta mañana uno me decía: ten cuidado cuando cruces, Fran, no sé qué, de Torrevieja. ¿Vas a venir tú con el Fiat Punto de tu madre de Torrevieja? Atropellarme, Fran, eres tonto. Chicos, sois tontos con las cosas que decís en internet, de verdad. ¿Nos dais cuenta de que son amenazas, de que es ilegal, de que os podéis buscar consecuencias legales, de que estáis metiéndoos muchas veces con gente adulta que tiene recursos y tiempo para buscaros realmente un lío legal serio? O sea, pensaos las cosas, de verdad. No se puede salir impune de absolutamente todo, ni decir lo primero que se te pase por la cabeza, por muy mal que te caiga yo, chicos. En serio, habladlo en casa. Absolutamente. Bueno, Kirk, por continuar, promovía no solamente mensajes de odio y teorías de conspiración, sino que además pues difundía bulos y discursos anticientíficos a través de redes como Twitter o YouTube. Claro. Se iba a las universidades a debatir con niños pequeños, tía. Con niños pequeños, claro. Y una cosa que es lo que me parece más peligroso, que enlaza muy bien con el tema de hoy, es que Trump pues ha dicho que la violencia política es el arma favorita de la izquierda radical. Algo que se ha utilizado bastante estos días de forma tramposa. Se ha llamado violencia a las... al asociacionismo, a la huelga, a mover una valla del punto A al punto B. Exacto, a simplemente practicar nuestro derecho de reunión de forma pública, y eso es muy peligroso y muy tramposo porque, por supuesto, termina de diluir la poquita democracia que nos queda. Vamos a tener un tema que yo creo que era necesario a raíz de todos los acontecimientos pues que hemos vivido los últimos días en torno al tema de, pues al genocidio que está ocurriendo en Gaza. Así que vamos con ello, Nerea.
el tema del día. Ayer, miércoles 17 de septiembre, en Madrid, la presidenta Ayuso prohibía muestras de apoyo a Gaza en los centros escolares de la Comunidad de Madrid. Algo absolutamente intencionado para seguir disuadiendo pues, estas muestras de apoyo al pueblo palestino que hemos visto a lo largo de estas semanas en concentraciones, en boicots culturales, sobre todo ante una situación que ya, bueno, pues, ya es absolutamente estranguladora e insostenible. Israel ha exigido también a 500.000 de civiles que salgan de la ciudad de Gaza en 48 horas, cuando el lunes comenzaba pues la última y más dura ofensiva, la ofensiva por tierra. De Gaza hablamos todos los días, ya lo sabéis, desgraciadamente, pero hoy nos queríamos centrar en la acción de la sociedad civil, porque es la que está moviendo cosas, parando cosas, creando consenso además. No sé si opinas como yo, Inés, porque cuando nosotras hablábamos hace 2 años, después del 7 de octubre, de esto y teníamos una posición bastante clara, la mayoría de la gente no sé si la compartía tanto y creo que ahora ya hay un gran consenso. Es la sociedad civil la que se está movilizando precisamente por la inacción de los gobiernos y la urgencia para parar esto, porque son decenas y decenas de muertos cada día. Una de las acciones más conocidas es la flotilla humanitaria, las flotillas humanitarias que están intentando romper el bloqueo israelí, con gente bastante conocida poniendo en riesgo su vida, su integridad física, y completamente voluntaria, con barcos prestados, con escasos recursos, con mucha atención mediática, pero también con muchísima valentía. ¿Qué más cosas están pasando? Bueno, pues el movimiento de artistas y trabajadores culturales, que ha adquirido ya pues, una dimensión masiva, lo cual celebramos. Más de 250 organizaciones humanitarias y de derechos humanos han firmado ya llamamientos públicos para el cese de transferencia de armas a Israel. Decías, Nerea, que efectivamente cuando nosotras lamentablemente hablábamos de esto hace 2 años, que realmente pues, es una causa que lleva vigente pues, los últimos 70 años, era tricky porque yo creo que había mucho desconocimiento y lamentablemente por la causa, pero bueno, nos alegramos que la gente pues ya se ha ido informando a lo largo de todo este tiempo de lo que estaba ocurriendo y de lo que viene ocurriendo en Palestina pues desde la invasión. No es tan complicado, es una limpieza étnica, es limpiar un territorio de personas, de instituciones, de estructuras, de absolutamente todo, pues para quedárselo fin, o sea, es colonialismo, ya está. Esto también lo llevamos diciendo desde un principio. Lo que pasa es que, bueno, creo que con algunas poblaciones está claro que es más difícil identificarse que con otras. Se llama racismo principalmente. El movimiento estudiantil universitario, las acampadas, han exigido, se han quedado ahí muchísimo tiempo, han convocado movilizaciones, han exigido a sus universidades que rompan relaciones con Israel, tía, y los estudiantes a tope. Esto es un genocidio, no hay... O sea, ya hay varios organismos que lo corroboran. El último, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que dice que Israel ha cometido genocidio contra la población palestina en Gaza desde el 7 de octubre, desde 2023. Con esta afirmación, con estas declaraciones, se unen a la International Association of Genocide Scholars, que es la principal referencia académica en la materia de genocidio. Se unen a Amnistía Internacional, se unen a Human Rights Watch y a B'Tselem. Es un genocidio, no es una cuestión de opinión. Bueno, y además tenemos que mencionar ese listado que yo la verdad me leí me leí el estudio que hacían, y el listado de vulneraciones de los derechos humanos desde luego es prácticamente infinito, desde asesinato y lesiones graves causadas a un número sin precedentes de civiles a través pues, del uso de munición pesada en zonas densamente pobladas, hasta la imposición de un asedio total que ha causado hambruna. Bueno, sí que es cierto que hay como mucho matiz jurídico, ¿no?, en esto del genocidio, pese a que en el artículo 6 del Estatuto de Roma viene claramente lo que debería de estar contemplado, pero bueno, pues ha sido ahora que llega bastante tarde, evidentemente, pues esta declaración. Por otro lado, Radio Televisión Española, hablando de instituciones, pues ha dicho que no participamos en Eurovisión si participa Israel. Se plantea una retirada si la UER, que es la Unión Europea de Radiodifusión, no expulsa a Israel del festival, como por ejemplo hizo ya en el año 2022 con Rusia, o bueno, simplemente a lo mejor ocurre algún pequeño giro de guión, como que se presenten sin bandera, porque claro, evidentemente
este espectáculo, que por cierto es el espectáculo no deportivo más visto del mundo. Qué barbaridad, yo a mí esto no deja está sorprenderme. ampliamente financiado por los lovisionistas, o sea, Moroccan Oil y todas las gentes que llevan detrás, evidentemente son los que hacen posible en parte este festival. De momento, pues ya tenemos a Irlanda, tenemos a Países Bajos, Eslovenia, Islandia y otros países pues que evidentemente han dicho la misma posición de España. Gracias, menos mal, la verdad, que estamos en esas. Bueno, esto es fruto de la presión ciudadana también. No vamos a hablar de cómo está siendo solamente en España. Hay otros lugares como Reino Unido en el que el apoyo al pueblo palestino pues se ha ilegalizado bajo la ley antiterrorista del año 2000. Ya llevan casi 1000 detenciones. Las imágenes son espeluznantes, o sea, detenciones de adolescentes sentadas, de señoras y señores mayores en silla de ruedas, todo en personas manifestándose pacíficamente. Bueno, la resistencia, ¿no?, contra la respuesta ciudadana, afortunadamente aquí en España, pues no está funcionando de esa manera. Tenemos a 2 personas súper comprometidas con el pueblo palestino. Tenemos muchas ganas de escucharos. Carlos Bardem, actor, escritor, licenciado en Historia, diplomado en Relaciones Internacionales, voz imprescindible siempre ahí poniendo una cara conocida. Son importantes las caras conocidas y comprometidas y con muchos seguidores que apoyen esto. ¿Qué tal, Carlos? Bien, encantado de estar aquí con vosotras. También nos acompaña Nadwa Abu Ghazaleh, espero haberlo dicho más o menos más o menos Palestina en la diáspora, miembro de BDS Madrid y del colectivo Alcorcón con Palestina. ¿Cómo estás, Nadwa? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que a tenor un poco de los acontecimientos recientes, casi que nos pide el cuerpo un poco hablar de qué es el boicot cultural y precisamente como estaba comentando mi compañera Nerea, es casi una pieza fundamental para conseguir pues, ese aislamiento del apartheid israelí, porque parece como que en estas expresiones artísticas y culturales en las que se está presentando para hacer, bueno, pues una distracción del público y ganarse pues como el beneplácito de la comunidad internacional, a nadie le llamaba la atención hasta ahora. ¿Qué está ocurriendo, Carlos? ¿Por qué es importante este boicot cultural? Yo creo que es importante porque no deja de ser la plasmación de la rebelión de la sociedad civil a nivel mundial ante el genocidio de Gaza. Nosotros vivimos en democracias liberales parlamentarias. Cuando no les alcanza la dignidad o la decencia, lo que sí les alcanza es el miedo a la demoscopia. Entonces, los gobiernos nunca van a hacer nada por sí mismos, a menos que sientan la presión de la sociedad civil. Y esta presión yo creo que se tiene que manifestar en todos los campos posibles. El boicot cultural o deportivo, económico, diplomático, comercial, el boicot de todo tipo. A mí se identifica mucho normalmente este tema con lo de Rusia y Ucrania, que es como cualquier guerra, es un fracaso civilizatorio, es un drama. Pero es que esto es un genocidio, esto es el exterminio y el desplazamiento sistemático de un pueblo. Esto no tiene nada que ver con una guerra y esto es un crimen de lesa humanidad sin paliativos. Entonces, a mí me gusta pensar que el modelo al que deberíamos tender o exigir la sociedad civil, que insisto, tenemos más fuerza de la que pensamos, es el modelo que se le aplicó a la Sudáfrica del apartheid, a un régimen nazi, racista, infame, como era la Sudáfrica del apartheid. Es hacia eso, hacia lo que deberíamos exigir los ciudadanos, las buenas personas, que me gustaría pensar que somos mayoría del mundo, a nuestros gobiernos, que se tienda a la expulsión. A mí me parece muy bien que España se borre de cosas si va a Israel, pero el objetivo no es que España se borre de cosas, el objetivo es que expulsen a Israel. Que para el genocidio primero. Claro, me parecerá muy digno si no vamos, pero la cosa no es que no vayamos nosotros, es que no vayan ellos. Entonces, a mí sí me gustaría, y hablo como un señor de 62 años que procura estar informado de las cosas y a veces es muy difícil encontrar motivos para la esperanza y para el optimismo en el mundo en el que vivimos. Y viendo lo que vemos, porque ya lo hemos repetido por activa o por pasiva, estamos viviendo, yo soy licenciado en Historia y me voy a permitir decir que eso de que la historia se repite es una chorrada. La historia no se repite, nunca se repite. Pero la historia sí rima. Sí hay procesos que nos pueden recordar cosas que pasaron.
Pero lo que estamos viviendo con Gaza o con el pueblo palestino es único, en el sentido de que nunca antes, no había una tecnología que diera soporte a eso, teníamos la oportunidad de ver un genocidio en tiempo directo y en 4K. Esto es, para que nos entendamos, supongamos que los judíos que llevaban en los trenes a Auschwitz hubieran tenido todos un celular con cámara y nos retransmitieran su viaje en tren y su entrada en las cámaras de gas. Pues estamos viendo exactamente lo mismo. Entonces, en un mundo en el que yo creo que es muy difícil tener motivos para la esperanza, yo creo que un motivo para la esperanza es ver lo que ha pasado con la sociedad civil española en los últimos días. Ver lo que pasó con la Vuelta Ciclista. Yo hacía mucho tiempo que no me sentía tan orgulloso de mis conciudadanos y en especial de Madrid, de mi ciudad. Pues yo soy de Madrid y mucho de Madrid, que diría este señor. Y ver lo que pasó el lunes en la Puerta del Sol, en la lectura de los nombres de los niños asesinados hasta ahora, bueno, de parte de los niños asesinados, porque éramos 300 personas leyendo nombres desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche y no llegábamos a leer todos los nombres. Era espeluznante acercarte al atril. A todos nos correspondía leer más o menos unos 10, 15 nombres, no recuerdo el número exacto. Pero ahí había un libro que eran más de 600 páginas de nombres de niños asesinados, por grupos de edad. De 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12. Bueno, no pudimos acabar de leer ese libro, porque no nos dio el tiempo. Dicho esto, esta iniciativa preciosa de las compañeras y compañeros de Artistas por Palestina, que ha tenido mucha repercusión mediática y que se hizo con ese objetivo, es una muestra de la fuerza de la sociedad civil. Porque ahí algunos más conocidos pues nos pusimos al servicio de denunciar este genocidio y evidentemente pues es lo que genera más repercusión en medios. Pero ahí estaban, y no quiero dejarme ninguno, lo voy a leer, junto a las caras de la cultura y las voces de la cultura, había en ONGs como Médicos del Mundo, Mundubat, Médicos Sin Fronteras, Asamblea de la Cooperación por la Paz, Save the Children, ActionAid, Alianza por la Solidaridad, Oxfam Intermón, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, UNICEF, UNRWA y EDUCO. Eso es la sociedad civil. Eso es la gente poniéndose en pie. Eso es la gente que el otro día tiró vallas, muy bien tiradas, y paró una vuelta ciclista que era una vergüenza. Y hay que agarrarse a esto, porque esta voz de la sociedad civil, desgraciadamente, va a llegar tarde, por ejemplo, para toda la gente que ya ha sido asesinada. Pero a día de hoy es la única fuerza real que hay para apoyar al pueblo palestino. Y la gente tiene que saberlo, y la gente se tiene que sentir orgullosa, y la gente tiene que abrazar esta causa y darse cuenta de que unidos sí podemos cambiar cosas. Que será despacio, que será más tarde de lo que todos queremos, que será arrastrando los pies, pero la única manera de que los gobiernos reaccionen a esta monstruosidad es sentir la presión de sus votantes, de la sociedad civil. Es muy interesante lo que estás hablando porque del otro lado, Nauda, tú trabajas y cooperas con Boicot, Desinversiones y Sanciones, BDS Madrid. Lleváis 20 años como organización mundial, bueno, pues presionando precisamente las cuestiones que está diciendo Carlos, que en muchas ocasiones no sabemos la sociedad civil a qué adherirnos o qué hacer. Cuéntanos cómo precisamente tú desde este lado has vivido toda esta reacción de la sociedad civil, qué podemos hacer, a dónde nos podemos adherir, qué causas quedan por esperanzarnos, ¿no? Por así decir, como Carlos estaba mencionando, qué difícil es encontrar en estos tiempos esperanza, pues ayúdanos, Nauda, a inspirarnos un poco. Sí que es cierto que es difícil encontrar mucha esperanza. A mí me cuesta mucho. Hay días, meses incluso en los que estamos bloqueados porque realmente las noticias que nos llegan desde allí son abrumadoras y te desesperanza bastante, pero después tenemos este contrapeso, ¿no? Primero, la esperanza que nos manda la población palestina, y esto es súper importante. Son ellos los que más nos animan. Yo hablo constantemente con mi familia y demás y conocidos, y son ellos los que nos animan a seguir,
a que cualquier cosa que hagamos va a valer, porque realmente el movimiento de BDS no nace de una idea occidental de vamos a ayudarles, pobrecitos, no nace de la población palestina. Son ellos los que hace 20 años, o incluso más, pero los que hace 20 años organizaron el movimiento de boicot, desinversión y sanciones para darnos una herramienta, tanto a ellos que les une en sus diferentes realidades, ¿no? Porque la población palestina está muy disgregada, tiene realidades muy diferentes. No es lo mismo la realidad que vive alguien en Gaza que la que vive alguien en Cisjordania. No es lo mismo la realidad que viven esos dos clases de palestinos con la realidad de los palestinos que viven dentro de Israel, con la realidad de los refugiados o la de los palestinos que estamos fuera, ¿no? De la diáspora. Sin embargo, el movimiento de boicot nos une a todos en la misma estrategia para poder luchar contra este sistema de ocupación ilegal y de apartheid. No solamente nos une a nosotros, sino que nos da herramientas para que os las enseñemos, para que cualquier persona que habite este mundo pueda luchar y pueda impedir que esto llegue a más. Hay veces que los actos, hay mucha gente que me dice es que esto no va a servir, dejar de comprar Coca-Cola no va a servir. En el informe que sacó en julio Francesca Albanese se relata y especifica que este genocidio está saliendo muy rentable. Hasta ahora, ningún conflicto, ninguna guerra había salido rentable, ni para el país que la sufría, ni para el país que la perpetraba. Este sí. Y eso sienta un precedente súper peligroso. Que acribillar a una población entera salga rentable para depende de qué compañías es muy peligroso no solo para los palestinos, sino para todos los que vivimos en este mundo, porque sienta un precedente. Y en eso se basa el boicot, ¿no? En que cada acto, cada céntimo que no ponemos en las empresas que están sacando rédito con la masacre de los palestinos sirve, les aísla, no les incentiva a seguir haciendo lo que están haciendo. Hay victorias abrumadoras del boicot a nivel internacional, sobre todo, sí que es verdad que muchas de ellas se han concentrado en estos 2 años porque a Israel se le ha caído la careta y ya no disfruta de esa normalidad de la que disfrutaba antes dentro de la sociedad. No solamente dentro de la sociedad civil organizada, que siempre hemos tenido muy claro cuál es el objetivo, pero dentro de la sociedad que no está organizada, la mentalidad ha cambiado, ya se sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, a veces es muy abrumador ver las listas de boicot, dices, es imposible, no voy a poder comprar nada, porque sí que es verdad que han tejido un entramado de empresas y económico sumamente grande, pero siempre hay alternativas. Y sobre todo, queda en nosotros que todo esto se puede hacer una bola de nieve y puede ir a más. Y los palestinos que tenemos que tener muy claro que no nos piden que luchemos con ellos, lo único que nos piden es que no sigamos alimentando a esa maquinaria que les está exterminando. Es lo mínimo que podemos hacer como sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, pues es súper importante y además saber que no es algo que surgiera de un grupo palestino en particular, sino que congregó a más de 170 organizaciones palestinas. Realmente congrega a todas las organizaciones palestinas, sindicatos, universidades, políticos, organizaciones de mujeres, de estudiantes, todos están de acuerdo en la misma estrategia y además es una estrategia pacífica que todos podemos llevar a cabo, es no violenta y sobre todo, y quiero hacer mucho hincapié en esto, es antirracista. Y esto lo digo por todas las acusaciones que se han vertido desde que el BDS pues ha tomado un cáliz mucho más importante para ciertos políticos desde los acontecimientos de la vuelta. El movimiento BDS es un movimiento antirracista. Ha ligado sus luchas con las luchas internacionales de los pueblos, con las luchas económicas, con las luchas socioclimáticas, con las luchas de género. O sea, la lucha de este movimiento es pacífica, antirracista, feminista y ecologista. Y solamente hay que ver los actos y los movimientos que se hacen para saberlo. Una pregunta para los dos. Has hablado de la manera pacífica de protestar a través del boicot, o sea, a través de no comprar y a través de movilizarse como artista, como cara conocida. Creo que hay un intento de la derecha española principalmente de confundirnos haciendo pasar las protestas legítimas de la sociedad civil por violencia, tratando de criminalizarlas y además una larga lista, un argumentario
de trucos, ¿no? Que trata de blanquear a Israel y de presentar a la población palestina como no tan inofensiva. Y a mí me gustaría que entre los dos desmontarais esos trucos. Principalmente son: no mezclemos deporte o cultura con política, cosa imposible. A ti te quería yo ver en Palestina, que eres lesbiana o mujer o un chico gay. Israel es una democracia liberal, que es el único contrapeso civilizatorio que tenemos en esa zona. Entonces, contestad a esto, porque de verdad que cala entre gente, incluso entre gente de nuestro entorno, calan estas cosas. Empezamos con el no mezclar deporte, cultura con política. Cala entre gente incluso cercana a nuestro entorno. Yo soy palestina y cala entre la gente cercana a mi entorno, incluso sabiendo mi historia y la de mi familia. O sea, al final no estamos en una dinámica de he votado a este y lo que diga a pies juntillas no lo voy a cuestionar, y es súper peligrosa. Intentan mezclar antisemitismo con antisionismo. Esa es la que se me estaba olvidando. Diferente, ¿vale? Para empezar, porque los palestinos son semitas. Son semitas. Seguramente hay una mayor proporción de semitas entre el pueblo palestino que entre los habitantes exacto, tú que has estudiado historia, además. Aunque suene un poco fuerte, pero Carlos, ¿nos podrías dar una aclaración de la diferencia antisionista vamos a ver, y antisemitismo? el grueso de la inmigración sionista que se produce entre el final de la Primera Guerra, bueno, principio del siglo XX, o el arranque del movimiento sionista, pero hasta 1947 en el protectorado británico, es de judíos centroeuropeos. Gente de la antigua Rusia, Polonia, gente de Centro Europa, que no tienen nada de semitas. Los que son semitas, 100% semitas, son los palestinos. O sea, eso es una confusión interesada. Vamos, en porcentaje, el pueblo más, en esta tragedia, el pueblo semita es el palestino. Lo que pasa que, bueno, eso es una manipulación más interesada para aprovechar la coartada moral del holocausto nazi contra el pueblo judío, de esa atrocidad injustificable, atribuyéndose la semitidad, digamos, ¿no? Los semitas somos nosotros. No, perdón, los semitas son los palestinos, seguramente en mayor proporción que la población judía de Israel. Vamos a ver, esto... Yo quiero romper una lanza, yo insisto, con todo lo horrible que es lo que está pasando, pero tenemos que darle a la gente esperanza de cosas. Yo creo que esto de Gaza, que no empieza ahora, esto empieza en 1947 y la Nakba del 48, y todos sabemos que esto son decenas de años, ¿no? Pero yo creo que esto de Gaza nos ha puesto a todos un espejo delante y nos interpela de una manera muy directa, que es: ¿tú de qué lado quieres estar? ¿De los asesinos de los niños? O sea, nada que haya pasado puede justificar un genocidio como el que está en curso en Gaza. Nada, ninguna acción previa puede justificar que tú quieras destruir y erradicar a un pueblo entero. Entonces yo creo que el sionismo tiene altavoces muy poderosos y al final esto, como muy bien explica la compañera, al final de esto es como se dice siempre, follow the money. Esto es un enorme entramado de intereses económicos y hay enormes grupos mediáticos que están todo el día confundiendo y mandando mensajes equívocos y mezclando cosas para que la gente... Pero yo quiero pensar, viendo la reacción de la gente, que esto ya no les está funcionando tanto. Y que el truco, uno de los trucos básicos de la derecha, casi siempre, cuando quiere desmovilizar a la gente, es eso de: esto es muy complicado. Es que esto es muy complicado. Esto es muy complejo. Que es una manera de llamarle imbécil a la gente. No, esto es muy complicado, tú no lo vas a entender, tú haznos caso a nosotros, que nosotros sabemos lo que pasa aquí. Es una manera de decirte: no salgas, no protestes, quédate en tu casa. No, esto no es nada complicado. Es que esto no va de ideologías, esto va de humanidad. Yo estos días repito una cosa de estas frases que funcionan tanto en redes, pero que es verdad, que escribió Tolstoy, que decía: si sientes tu dolor, estás vivo; si sientes el dolor ajeno, eres humano. Esto es una cuestión de humanidad. Es que piense usted lo que piense, o cuál sea su ideología,
No nos podemos quedar quietos cuando vemos que se está asesinando a un pueblo. Yo creo que tienen perdido el relato. Y esa es la esperanza que yo quiero transmitir desde este micrófono en el que me dais la oportunidad de acercarme. Tienen perdido el relato. Cada vez más. Esto, como decía la compañera, es una bola imparable de nieve. Esto va a ir a más. Lo que se hizo el otro día, quiero recalcar una cosa porque me lo han pedido las compañeras de Artistas por Palestina, se me parece una cosa muy interesante. El acto que se hizo de leerle el nombre de los niños muertos no era un velatorio. No era una cosa de estas como... Otra argucia, triquiñuela de esta que utilizan mucho es, para no decir genocidio, decir catástrofe humanitaria. No, la Dana es una catástrofe humanitaria. Un terremoto es una catástrofe humanitaria. Lo que está pasando en Palestina no es una catástrofe humanitaria, es un genocidio en curso, es una atrocidad, es un crimen de lesa humanidad. Entonces, lo que hicimos el lunes no era un velatorio por los niños muertos, de encender velas y de apenas... Por supuesto, todos nos dolió y sufrimos con el asunto. No, es una llamada a la acción, es una llamada a movilizarse, es una llamada a decir, han asesinado a todos estos niños, hagamos lo que esté en nuestra mano, a través del boicot, de la movilización, de la protesta, de presionar a nuestros gobiernos para que hagan algo de una puñetera vez, para que no maten a más niños. No es llorar a los niños muertos, es decir, vamos a movernos por los niños vivos. Ese era el objetivo de la lectura. Y yo animo a la gente, y BDS da unas herramientas magníficas, acercaros, informaros sobre las iniciativas de BDS. Esto lo tenemos... Lo que está pasando con la Global Summit Flotilla, Israel ya está preparando el relato para atacarla, los van a atacar. ¿Tú crees que los van a atacar? Los van a atacar, no me cabe la menor duda, Hombre, los van a arrestar claro, y les van a aplicar hablábamos tratamiento de terrorista. Bueno, antiterrorista. hablaba justo yo ayer con Néstor, un periodista de Público que está en una de las flotillas que ya han salido a aguas internacionales y ya, por lo tanto, han dejado de tener la protección de las aguas de Túnez. Y bueno, la protección de las aguas de Túnez que no ha servido un carajo porque les han los atacado señores, les han atacado igual, sí. lo cual le habla de la impunidad en la que se mueve Israel. Correcto. Y están ya rodeados de drones, tío. Vale. O sea, esto es un tremendo. Esto es una flotilla de civiles, creo que hay gente de 44 nacionalidades distintas, 44, sí. llevando medicinas y alimentos. Llevando medicinas y alimentos por aguas internacionales, no aguas de Israel, hasta las costas de un territorio que, según la legislación internacional, deberían tener acceso, que es Gaza. No se dirigen a la costa de Israel, se dirigen a la costa de Gaza. No me cabe la menor duda y por eso yo aplaudo el coraje de la gente que está embarcada en esto porque les van a pasar cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es exigir a los gobiernos que tienen conciudadanos en estos barcos que se habiliten las medidas necesarias, que escolten esta flotilla. Y que respondan por sus ciudadanos. Y que respondan por sus ciudadanos. Que no se desentiendan. Total. Sí, es lo que está exigiendo la propia flotilla. Que ayuden a establecer corredores humanitarios, que envíen fuerzas de interposición, que actúen. Esta chorrada, yo es que ya no pierdo un segundo en los bizantinismos estos de si es genocidio, si no es genocidio, porque es una manera de amortiguar el asunto, claro, distraer. Sí. A mí me da igual, es un genocidio. Yo no pierdo un segundo discutir con nadie que niegue que esto es un genocidio. Entonces, dado que es un genocidio, hay que actuar. Hay que actuar. Y en esos barcos, voy a hablar por nosotros, esos barcos van españoles. El gobierno español debería enviar una fragata a escoltar a la flotilla esta y asegurar que pueda atracar en Gaza y descargar medicinas y alimentos. Eso solo se puede conseguir mediante la presión de la sociedad civil. Medicinas y alimentos a un lugar en el que no hay corredores humanitarios, en el que no puede salir nadie ni una criatura recién nacida sin la autorización de Israel. Esto hay que tenerlo muy presente. No se les puede sacar, aunque estén en las listas de reagrupación familiar con refugiados que están en otros países, porque conocemos casos, de ninguna manera. Quiero volver a algo que has dicho, Carlos, y preguntarte, Nadua. Claro, no se entiende que la flotilla no esté escoltada, no se entiende el inmenso, infinito poder de Israel para seguir haciendo lo que está haciendo
haciendo, entonces debemos seguir el rastro del dinero, ¿no? Efectivamente. Claro, entonces, ¿por qué? ¿Por qué la impunidad? ¿Por qué el no hacer nada? Es Tan comprados tienen a nuestros Pues por lo que dirigentes. parece, sí. O sea, cuando te pones a tirar del hilo, siempre llegas al mismo sitio. Y realmente no te puedo dar una respuesta de cómo hemos llegado hasta aquí. Ujú. Porque pues lo han hecho muy bien, ¿no? Durante décadas. Pero sí es muy relevante saber, por ejemplo, que Europa no solamente tiene acuerdos preferenciales con Israel, ¿no? Y que Israel recibe más dinero que muchos países de la Unión Europea todos los años sin ser de la Unión Europea. ¿Cuánto poder tiene el lobby sionista dentro de nuestra sociedad? Cuando escuchamos las declaraciones de Ayuso, de Almeida, y vemos quién está a su lado, vemos quién maneja los hilos por detrás, y sabemos de aquellos empresarios, ¿no? Se me ocurre ahora el nombre de David Haswell, ¿Quién es? que es un empresario afincado en España, israelí, muy amigo de Netanyahu. De hecho, en la campaña, creo que fue del 2015, le proporcionó uno de sus principales financiadores. Es el que nos va a traer la Fórmula 1 a Madrid. Vaya. ¡Oh, la casualidad! Es el productor de... Pues, un dato al margen, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, es el productor de Malinche, del musical de Nacho Cano. Estuvo en la Todo propuesta mal, todo mal con el tipo. Estuvo en la propuesta de Eurovegas, aquella Eurovegas ahí Todo por mal. Alcorcón. Todo amenazas a la Ha sido humanidad. el que ha Lo primero, facilitado la visita de Abascal a Netanyahu en el 2023. O sea, ¿qué queréis que os diga? Pues ese tipo es el que maneja por detrás los hilos ahora mismo de la Comunidad de Madrid. De ahí podemos deducir el porqué de las declaraciones de nuestros Dirigentes, claro, dirigentes. que son marionetas. ¿Vosotras habéis tenido encuentros con este tipo? Con él no. Y además, dirige ACOM, que es básicamente se dedica a vigilar lo que ellos consideran antisemitismo, que son las organizaciones pro-palestinas que exigimos justicia y libertad para el pueblo palestino, ¿no? Disfrazado de asociación cultural, pero cuyo objetivo es ese, señalar y difamar a aquellas personas que estamos trabajando por la justicia social. Nosotros tuvimos un encuentro con su primo, cuyo nombre no recuerdo, pero bueno, lo buscamos y era su primo. Fue bastante impactante porque estábamos en el IFEMA protestando por el stand que tiene el Estado sionista de Israel en la Feria del Turismo, con una pancarta con el fin de relaciones con Israel. Y de repente un señor trajeado nos empezó a grabar, nos empezó a gritar, nos empezó a llamar asesinos de bebés, no sé cuántas cosas soltó más por la boca, pero con la seguridad de quien se cree impune. Y finalmente le tuvo que retirar la policía. Hasta ese punto. O sea, y además gritó abiertamente: «¡Soy sionista!», como si realmente eso le diera la potestad para insultar, agredir verbalmente a quien se encontrara por delante. Ciudadano, ¿no? claro. Bueno, es que una de las desgracias que Esa impunidad. no solo respecto a este tema, sino a otros tantos temas, es que desde hace ya unos años está de moda ser orgullosamente malvado y Exacto, cuando el orgullosamente sionismo fascista. Y ya entonces se ahora- reconoció por las Naciones Unidas como una manera de racismo. De hecho, lo consiguieron las mujeres en un congreso mundial feminista en México, la Congregación de Mujeres Palestinas, ¿no? Y posteriormente las Naciones Unidas lo consideraron como una forma de racismo, aunque me enteré ayer de que lo han desestimado. Pero eso que La dice sociedad. Nauda, a mí me gustaría incidir en esto de cara a la gente que nos escuche. Es importante apartar la neblina que proyectan para confundir, para desmovilizar, para tal, y ver la esencia que hay detrás de todo esto, que son intereses económicos. Esto es todo un tema de dinero. Y es tan sencillo desmontarlo como decir, no, es que bueno, es que tal. Bueno, preguntarle, ¿usted está a favor de que se quemen vivos niños? ¿Usted está a favor de que se mate de hambre a gente? No, pero es que todo muy complicado, es que no sé qué, es que bueno, el antisemitismo... No me cuente milongas. ¿Usted está a favor de asesinar niños? Y ahí se acaba la discusión. Porque
porque si te reconoce que está a favor de asesinar niños, es un monstruo. Bueno, por lo menos sería honesto, pero es un monstruo. Claro, Entonces, bueno, de hecho, el 85% de la sociedad civil española claro, que se le ha preguntado entonces, abiertamente ha dicho ante que esto es un todas genocidio. estas pamemas y bla, 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 y marear la perdiz interesada que se nos proyectan encima desde muchos altavoces muy poderosos, es tan sencillo como decir, me está muy bien lo que usted me está contando. Me pregunta, ¿usted está a favor de asesinar niños y de matar a gente de hambre? Y se acaba. Me interesa una de las cuestiones, hablando del rastro del dinero y de matar niños. Para matar niños necesitamos, evidentemente, armamento, granadas, bueno, metalurgia, de la cual España se ha beneficiado, según Transparencia, con 2,5 millones de euros en los últimos 2 años. Y bueno, desde BDS y otros movimientos se ha solicitado, encarecidamente se firmaron pues todos los movimientos de embargo de armas o de comercio de armas con Israel. Esto parece que ocurre un movimiento por parte del presidente, pero ahora hay problemas y no se está terminando de concluir qué está ocurriendo. Nada. Pues que intenta desmovilizarnos. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, hay más de 600 organizaciones que llevan más de 1 año y medio pidiendo un embargo de armas. Se han sumado artistas, 600 organizaciones de la sociedad civil. Es lo lógico y normal. De hecho, debemos respetar las leyes. Nos estamos saltando la ley internacional de prevención del genocidio y la del comercio de armas. Entonces, lo que se ha pedido, desde luego, es eso, una proposición de ley que impida comerciar con armas, ya no solamente con Israel, sino con cualquier país que se demuestre que está incumpliendo y que está cometiendo graves crímenes contra la humanidad, que creo que moralmente es lo mínimo que debería hacer un país, ¿no? Pero sí que es cierto que esa proposición de ley, que hemos logrado que se tome en consideración un poquito antes del verano, gracias a las movilizaciones ciudadanas, al movimiento de los artistas que escribieron una carta y que lo leyeron abiertamente, ese proceso es lento y es muy largo y la situación es urgente. Entonces, lo que se les pide desde la campaña del embargo de armas es que aprueben un Real Decreto Ley, que es inmediato y que se puede aprobar en cualquier Consejo de Ministros. Desde el 7 de octubre hemos tenido 96 consejos de ministros y no se ha aprobado en ninguno de ellos. Y el Real Decreto Ley es algo rápido, algo que atiende a la necesidad urgente que hay de parar de comerciar con armas con un Estado que está cometiendo genocidio y crímenes contra la humanidad. Pero no son capaces de sacarlo adelante. Nos van dando migajas, nos van haciendo anuncios. No, hombre, ¿Y qué capaces son. Es que no lo con un entiendo. O Real sea, es que no lo Decreto Ley. entendemos ya nadie. Pero Bueno, son... follow the money. Exacto, Claro, que son afecta maneras. a otras cosas. O sea, Claro. lo que se está diciendo es, es que esta normativa afectaría a otras normativas. Bueno, para empezar, porque España es un principal puerto de muchas de metalurgia. Pero ojo, porque en las 9 medidas que anunció Sánchez, el tránsito de armas está incluido, pero no está incluido el tránsito, o sea, prohibir el tránsito de barcos que lleven combustible a Israel. Pero no se ha mencionado nada sobre el tránsito de barcos que lleve armamento. Claro, o metal. Hasta que no para salga hacer el texto, armamento. que no ha salido el texto, no podremos saber exactamente si las medidas atienden a las peticiones que se han hecho desde la campaña del embargo de armas. Y las peticiones son muy claras. Las peticiones son el embargo integral de armas, prohibir la importación y la exportación de armas y de combustible, prohibir el tránsito, como he dicho, no solo de combustible, sino también de armamento por nuestros puertos. Debe ser con carácter retroactivo y debe incluir los contratos públicos y los contratos privados, porque tenemos un montón de empresas y filiales israelíes de armamento israelí en nuestro territorio. Y además debe aclarar qué va a pasar si tenemos total soberanía sobre nuestro territorio, porque tenemos las bases de la OTAN. Ese es el truco. Ahí estamos, Ese es el truco del claro. almendruco, que eso es abrir otro Claro. melón. Si seguimos hasta Entonces, esa altura del todo partido eso siendo una colonia. Tiene que ser nosotros. sumamente transparente. Y a eso estamos esperando, a que salga el texto. El problema es que parece que se está riendo de nosotros. Lo anuncia cuando sientes presión y cuando desde BDS o desde la sociedad civil se ha conseguido un logro
de boicot, como por ejemplo el que consiguió la plataforma por el boicot deportivo con la suspensión de la Vuelta Ciclista a España, por lo menos de varias etapas y de que llegaran a la meta y el podium. Cuando tenemos eso, como que lo retrasa, ¿no? Porque ya no siente esa presión sobre él, ya como que el foco está en otra cosa. Ahora el foco está en la Vuelta, el foco está en Eurovisión, ya no está en el embargo de armas, con lo cual él se está lavando las manos. Y debemos exigir que eso se lleve a cabo, porque primero así lo dicta la ley. Estamos desde el julio del 2024. Las Naciones Unidas advirtieron a todos los países que es plausible que se esté cometiendo un genocidio en Gaza y que deben actuar en consecuencia para prevenirlo. Estamos todos los países advertidos, todos y cada uno de nosotros. Y el Estado no lo está haciendo. Y es cuando dices, parece que se está riendo de nosotros, es que cuando apoya la respuesta ciudadana y las movilizaciones alrededor de la Vuelta, el propio Pedro Sánchez como que anima a la sociedad civil a moverse y desde el gobierno bueno, eso es un oportunismo. no hace nada, es de verdad, es repugnante. A mí, yo haría un distingo. A mí me da igual si es oportunismo o no, yo tengo claro que lo es. Pero está bien, que lo haga, que se aproveche, que tome la oportunidad. Porque por una vez se está poniendo del lado correcto. Claro. Total. Pero no se puede quedar ahí. Tiene que llevar a cabo ese Real Decreto y esas medidas efectivas. El negocio más rentable del mundo es el de la guerra, el de las armas. Yo animo a todo el mundo a recuperar a recuperar un artículo estupendo que escribió Fernando León de Aranoa hace unos días en El País, que se llama Madrid, Gaza, Europa. Y a entender, él hace un paralelismo cuando las potencias democráticas occidentales, en su política de apaciguamiento, o sea, de concesiones a Hitler, esperando evitar una guerra mundial, le permitieron suministrar armas y participar activamente a él y a Mussolini en la Guerra Civil Española. Y efectivamente, la Guerra Civil Española sirvió como laboratorio para las técnicas de bombardeo y de uso de tanques, la Blitzkrieg, que se utilizaría después en el resto de Europa. Bueno, el Gaza, Palestina, los palestinos son la gente sobre la que se prueban las armas. Y así se anuncian en ferias, de hecho, probado en situaciones reales. Las situaciones reales, el eufemismo probado en situaciones reales, quiere decir que con esas armas se ha asesinado a gente indefensa, además. Probado en combate. Probado en combate. Sí, probado en consideran probado en combate, pegarle un tiro a un niño. Quemar niños es un combate para ellos. Entonces, la sociedad civil no puede bajar la presión, no podemos bajar la presión. Si queremos que el gobierno se mueva, tenemos que seguir apretando desde todos los lados. Carlos, ¿nos puedes recordar el libro que me has comentado antes fuera de micros, que me parece muy interesante? Yo llevo unos días recomendando un libro maravilloso, supongo que lo conoces, de un autor egipcio norteamericano, se llama Omar El Akkad. Que es un libro que juega con la tipografía en su título de una manera muy inteligente, porque en negrilla arriba pone algún día y en negrilla abajo pone todo el mundo habrá querido estar en contra. Y entre medias pone algún día, cuando no tenga consecuencias para nadie, cuando no suponga un peligro y cuando no te perjudique o no perjudique, todo el mundo habrá querido estar en contra. Es un libro fascinante, 182 páginas, demoledor. Es un libro que revisita las narrativas occidentales desde el punto de vista de un árabe, incluso de los bien pensantes, progresistas como yo, y nos deja también a veces en algún lugar que nos debería llevar a reflexionar. Y lo recomiendo mucho, pero es un libro y es un título que nos dice lo que está pasando. Es verdad, es que algún día todo el mundo va a querer haber estado en contra. Yo el otro día, en la lectura de los nombres de los niños en la Puerta del Sol, vi algo que me llenó de alegría. Vi a muchas compañeras y muchos compañeros a los que no lo he visto antes en otras protestas. O sea, éramos muchos más de los sospechosos habituales, los abajo firmantes, los pesados de siempre, los del manifiesto. Aquí están otra vez. El voto, el Bardén, el no sé qué, el no sé cuánto. Sí. Bueno, ahí había mucha gente. Mucha gente. Porque esto es una causa justa y evidente. Y vuelvo a lo que quiero transmitir. Cuando nos quieran marear, cuando nos quieran distraer, cuando nos quieran desmovilizar,
recordar contra lo que estamos protestando, contra el exterminio de un pueblo, contra el asesinato sistemático de civiles. Y ante eso es que no, todo lo demás son fruslerías y este asunto es el gran espejo moral en el que nos tendremos que mirar todos de aquí a unos años. Sí, porque lo estamos viendo, no tenemos excusa. Lo estamos Nadua, viendo todos los algunas días. palabras finales también de cierre. Bueno, agradecer especialmente estos días el trabajo que ha hecho la Plataforma por el Boicot Deportivo. Agradecer especialmente porque nos ha dado ese empujón que quizá necesitábamos, esa esperanza, esa gran victoria, el que el pueblo vea que unidos todo es posible, que tenemos el poder, que el pueblo es soberano, que nosotros les damos y les quitamos el poder a los de arriba y que si nos unimos y luchamos todos por lo mismo, muchas cosas muy bonitas pueden pasar. Así que quiero hacer un especial reconocimiento a esta plataforma que además no ha salido solo se salió de Rescope y BDS, pero a la que se han unido vecinos, organizaciones que no tenían por qué, o sea, no eran por la causa palestina, pero que querían hacer algo, ¿no? Por esa indignación y esa rabia que siente el pueblo por no poder hacer nada por lo que está pasando. Creo que es muy importante recordar eso. Tengo un compañero, yo trabajo con gente muy joven, que me decía, es la primera vez los de mi generación vemos que realmente manifestarse sirve para algo. Y eso es súper importante y es el camino y tenemos que seguir, como decía, tenemos que seguir intensificando hasta conseguir el objetivo, que es que el pueblo palestino sea libre y haya justicia para ellos. Y como remate final quiero recordar que el día 4 en todo el territorio español tenemos movilizaciones por las que tenemos que seguir pidiendo el embargo de armas, que es la propuesta principal, y la ruptura total de relaciones con el Estado de Israel, porque no es normal que sigan estando en todas nuestras competiciones, eventos culturales y universidades como si jugaran con las mismas reglas con las que jugamos nosotros. No es normal, la sociedad no quiere eso. Con lo cual, vamos a seguir pidiendo la ruptura de relaciones, el embargo de armas en todas las ciudades del Estado español. Saldremos a las calles. Espero que las movilizaciones sean masivas, mucho más de los que han sido hasta ahora. Porque, como digo, todo el pueblo junto tiene el poder de cambiar las cosas. Somos nosotros los que les presionamos para que tomen las decisiones y no se nos puede olvidar. Pues muchísimas gracias por vuestras palabras, de verdad, gracias por vuestro tiempo, Carlos, Nadua, a todos los compañeros que hacen siempre esto posible, Nico, Jesús, Bea, Paula y Sara, y a mi querida Nerea, pues nada, mejorcitas. Nos vemos el 4, mejuretas, como se dice en catalán, nos vemos el 4 y por supuesto yo creo que esto ha sido otro nuevo motivo pues para canalizar nuestra indignación y seguir hacia adelante, que no nos distraigan ni un segundo más. ¡Viva Palestina Libre! Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.